Continuando con los elementos del contrato de trabajo. Vemos entonces que el primer elemento, que es la subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, es aquel que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. El segundo elemento, que es la subordinación, es quizás el elemento más importante del contrato de trabajo, entendida esta como la obligación que tiene el trabajador de seguir las órdenes e instrucciones del empleador. Como tercer elemento tenemos un salario o pago como retribución del servicio brindado por parte del trabajador al empleador. Es un derecho del trabajador y una obligación ineludible del empleador de brindar una contraprestación económica por la actividad que el empleado desarrolle. La remuneración o salario puede ser en efectivo o en especie, caso en el cual el salario en especie no puede superar el 50% del total del salario. Y tratándose del salario mínimo máximo, se puede pagar en especie hasta un 30%, no lo olvidemos. La remuneración denominada salario puede pagarse en periodos diarios, semanales, quincenales y como máximo mensuales. Estas son las modalidades que usualmente se manejan en Colombia. En Colombia existe un salario mínimo que se debe pagar a un trabajador. Ningún trabajador puede ganar menos de un salario mínimo, a excepción de quienes trabajan medio tiempo o menos, caso en el cual lo relacionado con seguridad social y prestaciones sociales. Ahora bien, veamos las clases de contratos de trabajo. Los contratos de trabajo se dan según la forma y según la duración. A continuación, encontraremos los diferentes contratos que existen de acuerdo con el Ministerio de Protección Social en Colombia y sus principales características. Vemos en este mapa conceptual, nuevamente como haciendo una recopilación de lo visto anteriormente, lo que es la definición de contrato de trabajo. Vemos los elementos que hacen parte del contrato de trabajo y vemos también entonces las modalidades que se dan en el contrato de trabajo. Según la forma puede ser verbal o escrito. Según la duración puede ser a término fijo, a término indefinido. A término fijo debe constar siempre por escrito. Su término de duración no puede ser superior a 3 años, puede ser prorrogable, dando con antelación un aviso no inferior a 30 días. El contrato de trabajo a término indefinido puede ser no escrito, no hay fecha cierta de terminación también del mismo. El contrato a término fijo, inferior a un año, está regido por la Ley 50 de 1990. El contrato de obra, que ese también es uno de los contratos según la modalidad en duración, el contrato de obra se pacta por una labor específica que debe constar siempre por escrito y termina cuando la labor se haya concluido por parte del trabajador. Dentro de otra modalidad de contrato de trabajo según la forma está el ocasional o transitorio. Este debe constar por escrito, relacionar las actividades que se van a realizar y su duración no puede exceder de 30 días. Hay otra modalidad en cuanto a la duración, que puede ser con contratista independiente. Este está enunciado en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. El contrato por obra o labor, este contrato es por una labor específica. Como les decía, termina en el momento en que la obra llegue a su fin. Este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción y en universidades o colegios con profesores de hora cátedra que cumplen con su labor una vez haya terminado el periodo académico.
Este contrato es igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos por ser un contrato laboral. El contrato civil por prestación de servicios es otra modalidad que se maneja también aquí en Colombia. Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona natural o jurídica, especializada en alguna labor específica, donde la remuneración se acuerda entre las partes y no genera relación laboral ni obliga a la empresa a pagar prestaciones sociales. La duración es igualmente de común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar. El empleado recibe un salario al cual se le descuenta únicamente por concepto de retención en la fuente. Y eso es de acuerdo a un porcentaje, a una tabla. Dentro del estatuto tributario están regidos los parámetros para ello, pero eso es otro tema que se tratará en otro momento. Dentro del contrato ocasional de trabajo transitorio o accidental, podemos decir que este contrato no debe ser superior a 30 días, les decía, y debe ser por una labor específica diferente a las actividades comunes de la empresa. El trabajador recibe la remuneración acordada y no tiene derecho a ningún tipo de prestación salvo caso de un accidente. La duración del contrato puede ser renovable sin exceder los 30 días del vínculo inicial. Está otro tipo de contrato, que es el periodo de prueba en el contrato de trabajo. Esta modalidad dice que todo contrato de trabajo debe estipular o contemplar un periodo de prueba, el cual tiene como objetivo que las partes conozcan sus cualidades y condiciones y se evalúen entre sí para luego determinar la conveniencia o no conveniencia de continuar con el contrato de trabajo. El artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo define el periodo de prueba como la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte del patrono, apreciar las aptitudes del trabajador y por parte de éste la conveniencia o no de las condiciones del trabajo. La estipulación de dicha periodo de prueba se dice que no puede superar los 2 meses, o sea, los 60 días. Si hay una prórroga del periodo de prueba, se debe pactar por un plazo menor al de los límites máximos expresados. Es decir, las partes pueden prorrogarla antes de vencerse el periodo inicialmente estipulado sin que el tiempo total de la prueba pueda exceder dichos límites. De acuerdo al contrato verbal, como su nombre lo dice, es el acuerdo de voluntades que manifiesta verbalmente y donde se plantean las condiciones de trabajo, el sitio donde ha de realizarse la labor, la cuantía, la forma y la periodicidad de pago y la duración del contrato. En este contrato no hay periodo de prueba y la duración se presume indefinida. Recuerden, en un contrato de trabajo verbal. En un contrato escrito, este tipo de contrato es el más usual y aconsejable, ya que facilita la solución de conflictos entre las partes. Se celebra por medio de un documento, el cual se incluye cláusulas mínimas que lo regularán y que deberán estar acordes con las leyes y lo establecido en el artículo 39 del Código Sustantivo de Trabajo, que dice que en referencia a la identificación y domicilios de las partes, lugar y fecha de celebración del contrato, lugar de ejecución del contrato, naturaleza del contrato, la cuantía, la forma, la periodicidad de pago y la duración del contrato, causa y terminación del mismo. Como vemos, todas estas características son las que debe contener al menos o como mínimo un contrato de trabajo por escrito.